Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de cáncer. Muchísimas gracias también cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido cáncer, es tema amor, pero es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Y empezamos. Dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Posiblemente un grupo de vosotros, quizás los problemas que tienes con tu pareja, con la relación, puede ser que esté vinculado con los niños. Quizás con los niños no te llevas bien, puede ser que a lo mejor él o ella no está preparado a que entre otra persona a su casa por los hijos, o tú también de repente no estás preparado o preparada. El otro mensaje también que te puedo decir, muchos de vosotros, el gran amor que tienen en su vida o han tenido en su vida, también está vinculado con comunicación o contacto desde la infancia, desde la juventud. Hay un lazo aquí, hay un lazo, ¿vale? Es como si vosotros dos hubieran nacido para estar juntos. Tú ve tomando lo que es tuyo, o hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard, quiero ser madre, quiero ser padre, y esta persona pues no está de acuerdo, no quiere. Muy bien, vamos a continuar. Este es el mensaje de los arcángeles. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano, ¿vale? Tengo mazo nuevo, cáncer. Richard, ya me lo has dicho ya. Da igual, cariño. Vamos a ver qué nos dice. Mi querido cáncer, recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Siento que a lo mejor hay una persona que vuelve a tu vida, o hay una persona que está por ti, pero tiene hijos. O a lo mejor de repente el problema o la situación de vosotros dos para que se alejaran es porque esta persona o quería ser padre o quería ser madre, o esta persona simplemente pues tenía un hijo o una hija, ¿vale? Porque nos hablan de los niños. O actualmente no pueden tener una unión por los hijos. Vamos a ver. Me sale la carta del 3 de copas, me sale la carta del 9 de pentáculos, me sale la carta del juicio, me sale la carta del 8 de bastos y me sale la carta del caballero de bastos. Muy bien. A mí lo que me está diciendo aquí, cariño, siento que a lo mejor de repente me dice Richard, ironías de la vida. Antes yo estaba por ellos, esta persona no me correspondió. Antes de repente yo quería tener una historia, quería tener un amor, pero sin embargo las cosas no fluían o no llegaba como yo quería. Pero veo que muchos de vosotros ahora o están lo que es en un encuentro de alguien del pasado o están lo que es en un triángulo amoroso. Siento que hay una persona con la cual de repente tú solamente tenías lo que es una aventura. Siento que ahora como que han pasado esa fase, o simplemente esta persona quiere algo más de ti o tú quieres algo más de ellos. Porque tenemos aquí la carta del 3 de copas y la carta del 9 de pentáculos. Por eso te digo, ironía de la vida. Mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de repente de estar pensando, ¿por qué él o ella no me corresponde? ¿Por qué? ¿Qué hace falta para que se dé cuenta de que nosotros dos estamos hechos el uno para el otro? Y tenemos aquí la carta del juicio con la carta del 8 de bastos. Veo que a lo mejor de repente en estos momentos quizás va a haber un grupo de ustedes que dice, no lo quiero, no quiero esto. ¿Cómo puede ser que ahora esté viviendo toda esta situación? ¿Por qué viene ahora? ¿Cuál es su intención? ¿A dónde nos lleva esto? Te hace muchas preguntas, cariño. Te hace muchas preguntas. Yo lo que estoy sintiendo también, cáncer, no sé por qué siento un Tauro. A lo mejor de repente también quizás no confías, quizás de repente te has acostumbrado a una relación, te has acostumbrado a una historia y esa persona que a ti te agradaba, esa persona que a ti te gustaba al 100%, ahora se comunica, pero creo como que tú has creado raíces en otra situación, en otra relación, ¿vale? Por eso que es como si tú no aceptaras, tiraras al aire esa pasión, ese deseo, ¿ves? No aceptaras, ¿vale? Y la carta del caballero de bastos es como si dijeras, ¿ahora por qué viene? ¿Ahora por qué otra vez resurge el contacto, la comunicación? Cuando las cosas lo tengo ya en orden, cuando hay una persona que está por mí, cuando hay una persona que quiere una relación estable, como Dios manda conmigo. ¿Por qué aparecen ahora
en mi vida. Eso es lo que va a pasar, Cáncer, o está pasando con vosotros, ¿vale? ¿Por qué aparece otra vez en mi vida? Muy bien. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver signos para vosotros. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Cáncer. Siento un Tauro, ¿vale? ¿Ves? ¡Wow! Y me salió Tauro. ¡Qué fuerte! Yo la intuición, la canalización, lo voy desarrollando más y más. Me doy cuenta. Tauro y Cáncer. Tauro y Cáncer me vuelve a salir. Me sale también lo que es un Escorpio. Mira. Me sale lo que es un Leo. Y me sale lo que es un Capricornio. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, ¿vale? Porque luego te voy a dar lo que es información. Te enseño estas cartas. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dicen. Tenemos la carta de la justicia, decisiones. Puede ser un Libra, porque tengo... Uy, sí. Alguien de elemento aire también. Alguien de elemento aire también, ¿vale? Porque tengo aquí 3 espadas. Puede ser Libra, puede ser Géminis, puede ser Acuario. Siento que a lo mejor de repente en estos momentos estás en una encrucijada de hacer un balance en tu vida. Yo creo que tu conciencia, por eso te digo, o tú simplemente ya tienes lo que es tu tranquilidad, tu estabilidad, o tienes una persona que te da esa estabilidad, esa tranquilidad, pero ha resurgido la comunicación o el contacto de una persona. Y esta situación ahora te lleva a un estado de ¿qué? De reflexionar, de meditar. ¿Haré lo correcto? ¿Debería solamente pensar en mí? ¿Debería mejor quedarme con esa persona que siempre me gustó, que siempre amé, que siempre quería a mi lado? Y sale la carta de la justicia. La carta de la justicia nos dice, tienes que pensar bien, porque creo que para un grupo de ustedes también le envuelve lo que es la pasión, porque tenemos aquí la carta del diablo, el deseo, o que simplemente es algo, no capricho, sino que tú con esta persona sientes química, sientes atracción, sientes deseo, o jamás lo has olvidado también. La carta de la estrella, tú sientes, o vosotros siempre sintieron, de que eran almas gemelas, de que estaban hechos el uno para el otro. Pero cuando tú prácticamente Cáncer, y esto siempre suele pasar, ¿vale? Cuando tú prácticamente dices, ya me cansé de esto, voy a pasar página, apuesta por un nuevo amor, por una nueva historia, es cuando aparece todo otra vez, cuando la otra persona quiere algo serio, o cuando sabes que las cosas se están yendo a algo serio, ¿vale? Ay, mi querido Cáncer, propuestas de amor. Tú sientes que esta persona es el gran amor de tu vida. Tú sientes que con esta persona tú siempre has querido estar. O sea, hay una conexión, hay un vínculo, y estás preocupado. Me vuelve a salir decisiones. Estás preocupado porque creo que ya existe alguien más en tu vida. Alguien que a lo mejor te ha demostrado que está contigo lo que es en las buenas y en las malas. Y por eso estás preocupado y preocupada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde me inclino? ¿O me quedo con la persona que realmente no me atrae al 100%, pero que me ha hecho sentir bien? ¿Con esta persona con la cual yo sé que está conmigo en las buenas, en las malas? ¿O dejo a esta persona y me voy con esta persona que todo este tiempo no me daba lo que yo quería, pero ahora sí? Entonces estás en esa lucha, cariño. Estás en esa lucha. A mí lo que me está diciendo, cariño, para bien o para mal, toma una decisión ya y atrévete y cierra ese ciclo ya. Para bien o para mal, ¿vale? Con esto no te digo que te vayas a sus brazos. Simplemente toma esa decisión ya, porque no puedes estar con ese conflicto interno, con esa lucha interna. No puedes estar, ¿vale? Yo creo, cariño, que a lo mejor tú has agarrado, sí, me sale la carta de la templanza. Puede ser que a la persona que tú lo aprecies sea un Sagitario, ¿vale? Puede ser. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago, vale? Sale la carta de la templanza como si me estuvieran diciendo, busca tu tranquilidad, tienes que ser justo contigo también, como también con los demás. Si tú crees que a lo mejor puedes tener una oportunidad con la persona que te ha demostrado, pues apuesta por esta persona. Pero si tú crees que no puedes, pues simplemente cierra ese ciclo ya, ¿vale, cariño? Solo como consejo. O aparece alguien, o ya apareció alguien, pero ahora tú estás lo que es en una encrucijada.
suelto lo que tengo, suelto a esa persona que me ha rescatado, suelto a esa persona que me ha amado, o esa persona que ha llegado, y tú sientes que te ha hecho sentir como un rey, como una reina, para apostar por esa persona que jamás estuvo contigo, pero que ahora se da cuenta que te ama locamente. Es una decisión muy fuerte, te soy sincero, ¿vale? Muy fuerte. Te voy a dar lo que es iniciales. Voy a continuar con la lectura. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchos de vosotros estaban bloqueados, te va a desbloquear, ¿vale? Veo que también de repente me estás viendo desde una isla. La letra E, la letra L, la letra V, la letra D, vamos a ver, y la letra H. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, cariño. Estás en una encrucijada, corazón. O esta persona se ha puesto en contacto contigo, o ha pasado algo que tú sabes que ahora todas las cosas cambian. Vamos a ver, ¿qué nos dicen, vale? A ver, mi querido Cáncer, por Dios, encuentros de almas, vienen arrepentidos, tú ya tienes a alguien posiblemente, o alguien te ha hecho sentir bien, y ahora como que te pesa la conciencia un poco. Vamos a ver, la carta del paje de espadas, ¿vale? Y tenemos también la carta del 5 de espadas, ¿vale? No, es el paje de bastos, perdón, me he confundido. Son cartas nuevas, por eso que me lío. Pero prefiero decírtelo, ¿vale? Qué bonitas son estas cartas. Muy bien, vamos a ver Cáncer. Yo lo que estoy viendo, cariño, que para muchos de vosotros quizás hay amor, sí, no lo puedo negar. Pero siento que la conexión con esta persona que viene, con esta persona que se comunica, es más pasional, cariño. Es de repente esa situación del amor imposible, esa historia de poder tener lo inalcanzable. Es como un reto para ti. Tenemos también la carta del 8 de Pentáculos. Tú estás haciendo una reflexión o tú vas a hacer una reflexión. O a lo mejor me dice Richard, me he dado cuenta que yo quiero pasar página ya. Me he dado cuenta que no puedo seguir pensando en una persona que no me da estabilidad, que no encuentro nada. No encuentro nada de bueno en esta historia. Sí, estás reflexionando, estás pensando, estás meditando. Sale la carta del juicio. Es como si todo se empieza a poner en orden, como si también tú vas a poner en orden lo que es tu vida. Como que algo ha conspirado, algo ha sucedido, luego de mucho tiempo de estar de repente cayendo, levantándote, sufriendo, tomando impulso, reconstruyendo tu corazón. Es esto, cariño. Hay algo, a mí me hablan de liberación para ti. De liberación que a lo mejor en estos momentos de repente me dice Richard, pero es que estoy en esa encrucijada. Yo amo a esta persona. Piensa muy bien lo que vas a hacer, porque también siento que, aunque esta persona vuelva, que vuelva como cambiado, cambiada, renovado, renovada. Que no te dé a migajas, no migajas, ¿vale? Que no te diga, vamos a continuar todavía viéndonos a escondidas, todavía no quiero que se entere mi familia, pero yo te quiero, en el futuro sí, no, Cáncer, no hagas esto, ¿vale? Porque entonces vas a continuar repitiendo el ciclo, el bucle aquí. Porque aquí tengo la carta del 5 de espadas, mira, hay algo que no está claro, ¿vale? Entonces nos dicen con la carta del juicio, no pidas migajas, cariño. Tú tienes el poder, nos dicen. Tú tienes el control. No pidas migajas. Porque aquí me sale la carta del 7 de bastos, que nos dicen, tienes el poder, tienes el control, ahora tienes la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa, ahora tienes la oportunidad de empezar otra vez tu vida. Entonces, no recibas migajas. Es lo que yo te puedo decir con estas cartas. Vamos a continuar. Esta persona siempre ha estado observando lo que tú hacías, ha estado observando tu evolución, ha visto que eres una persona buena, una persona noble, a pesar que a lo mejor de repente muchas veces fantaseabas, muchas veces de repente, como yo siempre te digo, ¿vale? Has estado en plan Candy, mira esta carta, como Alicia en el País de las Maravillas, mira la carta, has estado en plan Candy, ¿vale? Porque tienes ese corazón, porque tienes esa inocencia, porque eres una persona noble, ¿vale? Has estado en plan Candy.
Esta persona siempre ha estado viendo tu evolución, siempre veía tu pureza, veía tu alegría. Y por eso que ahora se da cuenta, ¿ves? Por eso que ahora quiere retomarte otra vez. Porque sabe que no va a encontrar otra persona como tú, que lo idolatre, que lo ponga en la cima del cielo, que lo haga sentir como un rey, como una reina. La única persona que le ha hecho sentir así, eres tú, cariño. Eres tú. Y mira que se ha portado muy mal contigo. Mira que te ha hecho cosas, cariño, que hay que tener mucha fuerza de voluntad para aguantar. Pero sin embargo ahora se da cuenta que quiere estar contigo, quiere estar con esa niña, con ese niño que tienes dentro. Es el equilibrio que buscaba, porque en tu corazón solamente hay pureza, en tu corazón solamente hay ternura. Aunque a lo mejor de repente muchas veces te vuelves muy duro, muy dura, pero solamente hay esto en tu corazón. Y esto es algo que él o ella acaba de descubrir o se ha dado cuenta. Sí, por eso nos dicen los niños, porque ha visto lo que a lo mejor de repente todo este tiempo estaba ciego, ciega, o lo que el resto no ve en Cáncer. Vamos a seguir. La carta del loco, nos dicen también aquí. Y tenemos la carta de la reina de copas. Todo este tiempo te ignoraba. Hay un grupo de ustedes que también la persona de tu interés de repente o se fue por seducción, de repente una persona lo sedujo, puede ser que sea menor también que vosotros, o hay un grupo de ustedes que la relación que pasó para que vosotros se rompan, para que vosotros terminen con la relación, ha influido también lo que es la magia, porque esta carta nos habla de magia, de magia. ¿Ves esta mujer con una calavera? De magia. Entonces, como ves, y la carta del 6 de bastos, que me habla de magia también, cariño. Sí, la carta del 6 de bastos también nos habla de magia, de poder. Siento que entre vosotros la conexión también existía más lo que es pasional. Y tenemos aquí la carta de la torre. Yo lo que veo, cariño, que empieza a haber cambios en tu vida. Yo lo que estoy viendo, cariño, que, como yo siempre digo, aquellas personas que se inclinan para la parte de la magia no es para siempre, ¿vale? Lo que es el mal no es para siempre. Funciona una temporada para endulzarles, prácticamente para que tú vendas tu alma, tu energía. Pero luego de ahí, esa magia se termina. Ya esa persona que lo han hecho magia, termina odiando, aborreciendo a la persona que lo ha hecho, ¿vale? Lo rechaza, lo repugna. Y esto es lo que está pasando. Quizás de repente, para esa persona que te separó del amor de tu vida a través de magia, ahora lo repugna, ahora lo odia, lo aborrece. O simplemente la persona de tu interés se ha divorciado también, porque esa magia, ese hechizo de mal, se ha acabado. Es esto, dura una temporada. Por eso, no cometan ese error por desesperación, porque luego esa persona te va a odiar, te va a ignorar, ¿vale? Hay cambios en tu vida, Cáncer, hay cambios en tu vida. Vamos a ver ahora este amor, ¿vale? Voy a ver qué nos dicen en las características para vosotros. Es increíble lo que te viene, cariño. Es increíble lo que te viene, cariño. Triángulos amorosos. Esta persona se acabó ese hechizo, esa magia. Quiere estar contigo. Cáncer, nos dicen, muchos de vosotros también están lidiando con otro cáncer. Puede ser que esta persona sea menor de 35 años o menor de 40. O simplemente toma el mensaje que es tuyo. Puede ser que sea una persona que está viajando constantemente o una persona que también está saliendo de una situación tormentosa. Veo que es una persona que también de repente tiene que viajar por trabajo. O quizás de repente me dice Richard, es una persona que maneja maquinaria pesada, ¿vale? Yo que sé, un bus, una maquinaria de carga, etcétera, etcétera. Veo que esta persona puede tener rasgos afroamericanos o mulatos. Algunos de ellos también son personas de rasgo caucásico, pueden ser de Occidente, de Europa. Cabello castaño, cabello rubio también, delgados o delgadas. Son personas que a lo mejor viven en un pueblo o en una ciudad, en un lugar apartado de la ciudad. Quizás de repente con esta persona tú empezaste algo o está dentro de tu proyecto, de tu trabajo o de tu negocio.
La carta de la reina de espadas. Hay una persona que puede ser de elemento aire. Esta persona siempre te recuerda a pesar de su indiferencia. Esta persona quiere venir a ti. Veo que esta persona de repente está fuera de tu continente, fuera de tu país, o puede ser que un grupo de ellos viva en un lugar donde ahora hace frío, ¿vale? Veo montañas, pero también hay un grupo que está en un lugar cálido, donde hace calor, porque si tú te fijas en este personaje, está sin camiseta. ¿Quién va a estar sin camiseta en Europa ahora? Nadie, o Estados Unidos o Canadá, o en un lugar donde hace frío. La carta del 5 de copas. Hay una persona con la cual de repente tú le dabas muchas oportunidades. Esta persona en estos momentos está lo que es en un estado de depresión. Quiere saber de ti. Puede ser que tenga los ojos rasgados, tipo chino o japonés. Cara redonda, piel blanca, cabello negro, largo. Vive cerca de la costa, pero también veo un encuentro de lagos y de ríos. Cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones, un fuerte abrazo y mucha suerte en tu decisión. Hasta la vista, Cáncer.